Esta cuestión yo le comentaba a la doctora Tere que quería ahondarla, pero desde la perspectiva no tan ortodoxa, pues, de la teoría que existe desde Al Gore, donde él mencionaba que el problema del calentamiento global es un problema de origen antropogénico, o sea que se deriva de la industria y del desarrollo económico de las naciones desarrolladas, por la contaminación y por la expedición de gases de origen de efecto invernadero. El principal de ellos, el dióxido de carbono, por lo cual yo investigué acerca del movimiento disidente sobre esta teoría. En primer lugar, yo voy a mencionar a varios profesores universitarios. Uno de ellos es Tim Ball, del Departamento de Climatología de la Universidad de Winnipeg. Él asegura, al igual que los demás autores, que el calentamiento global es una realidad, existe, pero este no es provocado por la expedición de dióxido de carbono, ya que el dióxido de carbono en realidad solo conforma una parte muy pequeña de los gases que se encuentran en la atmósfera. En realidad, en cifras reales, es el 0.054% de los gases que existen, los de origen de efecto invernadero. El mayor de ellos es el vapor del agua, que más o menos es el 95% de estos gases lo produce el vapor de agua. Además de que, por ejemplo, también el doctor en física, el doctor Nir Shabib, de la Universidad de Jerusalén, él nos dice que hubo periodos en la historia del planeta donde tuvimos 3 veces más dióxido de carbono en el ambiente que el que tenemos al día de hoy, y periodos en la historia de la humanidad donde no fue precisamente el dióxido de carbono el que provocara cambios en el clima ni en la variación de la reconstrucción de la temperatura. Esto ellos lo demuestran a raíz de un estudio que se hizo sobre estudios sobre hielo en excavaciones profundas. Ellos lo hacen a través de ¿cómo se llama? Isótopos. Entonces, de ahí ellos pueden derivar que en aquella época el dióxido de carbono nunca fue un factor determinante, porque las estadísticas de relación entre el aumento de la temperatura y la cantidad de dióxido de carbono no son compatibles. En realidad, cuando más hace calor, el dióxido de carbono aumenta, y no a la inversa, como es lo que demuestran las teorías de los que defienden este tipo de movimientos no sé cómo se le puede llamar, anti-industrialización, no sé, anticalentamiento global, de acuerdo pues a la generación de los gases por los humanos. Dice que además uno de los principales autores el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, que es Ian Clark, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Ottawa, dice que si miramos al clima desde una escala geológica, nunca sospecharíamos del dióxido de carbono como una determinante del clima. Además, sabemos que el problema del cambio climático, como ellos lo observan, es derivado precisamente de los rayos expedidos por el Sol. Dice que todos los problemas derivados del calentamiento global existen, pero por las explosiones magnéticas de las manchas solares, y este es un problema grave porque precisamente a quien se opone a este tipo de teorías de que nosotros somos los que estamos calentando el mundo, se nos considera herejes en un momento determinado, porque en realidad es ilógico ya en números básicos decir que somos nosotros los culpables cuando las olas del mar producen más dióxido de carbono, los volcanes producen más dióxido de carbono que los humanos,
Incluso las plantas, cuando se mueren en otoño, hay una expedición mucho más grande de dióxido de carbono que el de las empresas. Y para eso también se hace un estudio cronológico de la industria. Dice que a partir del siglo XX es cuando empieza a elevarse los índices de temperatura, de calentamiento global en el mundo, pero hasta 1940 deja de ser esta la constante. Entonces aquí ya no hay una coincidencia, porque ustedes recuerdan que a raíz de terminar la Segunda Guerra Mundial es cuando se da el boom en el desarrollo empresarial de las potencias mundiales, la Unión Soviética, Estados Unidos de América, Inglaterra, todo ese tipo de potencias empiezan a generar los automóviles, los aviones. De aquí ya a grandes escalas pues ya se ha industrializado la producción, y las estadísticas nos marcan que en ese periodo de 1940 a 1980 se reduce la temperatura de la Tierra, por lo cual no cuadra tampoco la teoría de que es gracias al dióxido de carbono que se piden las fábricas. La cuestión aquí es que se considera un problema grave porque a partir de crear este pánico, este terror acerca del calentamiento global, existe ya una maquinaria burocrática por todo el mundo que genera miles de empleos. Entonces, en el momento en que toda esta farsa termine, va a haber mucho desempleo, va a haber muchos problemas, porque ya hay mucha gente, demasiada gente que está metida, involucrada en este asunto del cambio climático. Antes de que entrara George W. Bush, padre, a la presidencia, se le otorgaban al erario público para estudiar problemáticas del clima $170 millones al año. Ya después de que él entró, ahora ya se le está aportando a esta investigación $2.000 millones al año, por lo cual nosotros también lo observamos como un problema político. Esto también se generó a raíz de discusiones en Londres por Margaret Thatcher. Ella fue el que inició este problema del cambio climático en el mundo, y se deriva pues siempre de problemas de esa índole, sin dejar de observar que sí contaminan este tipo de combustibles de origen del petróleo, pues. Por lo cual yo en las conferencias pasadas había mencionado que se deben de tomar alternativas en políticas públicas, como lo mencionaba Salvador, que realmente garanticen el poder generar a través de las energías alternativas, que sean renovables y que sean verdes, porque ustedes también deben estar enterados de que existen energías alternativas que van a generar más daños, y existen hoy en la mesa, como lo es la energía producida por los generadores nucleares. Este tipo de tecnologías van a dejar residuos que no se van a poder degradar en siglos, y debemos también tener en consideración la afectación que se le va a hacer al clima por ese tipo de políticas. Dentro de lo que a mí respecta en energías alternativas, una de las que yo mencionaba era la energía maremotriz, la que se produce por las olas del mar. Genera muchísimo más energía, no es tan cuantiosa. La hidroeléctrica, que ya existe en la Comisión Federal de Electricidad, la eólica, la del viento, esa existe en muchos lugares de Europa, en España, la energía solar, que es en realidad la más con la que tenemos más contacto nosotros, pues, puede ser la más barata, y la biomasa, la que se genera de acuerdo a la vegetación. Ya para terminar mi intervención, yo investigué también acerca de uno de los funcionarios en México, Emiliano, se llama Ricardo Zapata, es funcionario de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, y
A él se le hizo una entrevista en el diario de Difusión Nacional La Jornada, donde precisamente él habla sobre las medidas que se deben de tomar para generar ese tipo de cambios en las energías alternativas. Dice que es abrumadora la condición del cambio climático, porque esta es una realidad que no nos va a doler en un futuro, sino que ya son problemas que se ven en este momento. En realidad, el clima siempre está cambiando, eso no es algo que nosotros vayamos generando, porque sabemos que todo el tiempo va a estar cambiando, porque eso no lo decidimos pues nosotros, es un problema que genera el sol, en primer lugar. Por ejemplo, nos menciona que la Unión Europea ya se está debatiendo la posibilidad de imponer penas por incumplimiento a ese tipo de normatividades en cuanto a la expedición de gases nocivos, cosa que en los países latinoamericanos aún no lo quieren hacer, precisamente por lo que comentaba Salvador, que se encuentran en vías de desarrollo, muchos de ellos, y no existe la industrialización que genere, por así decirlo, esa cantidad de gases. Realmente quien propone que se creen ese tipo de encuentros internacionales son los que más contaminan y los que menos se apegan a los tratados internacionales, en el caso de China y de Estados Unidos, que no se han comprometido al 100%. Bueno, ya para terminar, nada más dice que para México sería bueno optar por dos tipos de medidas, que es la mitigación del gas de invernadero, él es de ese tipo de personas que piensa eso, y la política tiene que apuntar hacia la producción limpia y la adaptación. Entonces dice que se deben de dirigir las políticas públicas a generar ya un medio ambiente donde se respete el ecosistema, y dice que frente a la vulnerabilidad de México en las instancias de gobierno federal, estatal y municipal, se tiene que poner de acuerdo para tomar medidas que permitan adaptarse a estas nuevas situaciones. No todo meteoro extremo tiene relación con el cambio climático, eso también es algo importante de mencionar. No piensen que todo tipo de huracanes y desastres que están sucediendo son gracias al cambio climático, son problemas que vienen ya de millones de años. Y bueno, por mi parte eso es todo. Right.